Pues demos gracias este día por el privilegio de poder estar juntos y de recibir lo que Abba nos tiene preparado. Edgar, quisieras dar gracias, por favor. Señor, te damos gracias, papá, por este tiempo que nos vas a permitir pasar en comunión contigo, Señor, por cada una de las vidas de nuestros hermanos, Señor, cada una de las vidas de nuestras familias, Señor. Gracias, papá, porque hoy nos permitirás acercarnos más a tu corazón y conocer más de ti, Señor, porque así llegaremos a ser hechura tuya, Señor. Gracias, papá, por tu adopción y porque nos permites estar en esta hora y en este tiempo en fraternidad con nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos los días consumimos energía, ¿cierto? Y conforme pasan los años te das cuenta de que esa energía en realidad la estás consumiendo, ¿no? Porque cuando éramos pequeños nos cansábamos y nos dormíamos, no importaba dónde estuviéramos y recargábamos las pilas, pero no entendíamos ese ciclo, ¿no? Luego llegas a la adolescencia y juventud y por la demás la mayoría de todos tenemos tanta energía que no vivimos en el ámbito del cansancio y eso, pero pasan los años y empiezas a notar la importancia de energía. Estoy hablando más en el enfoque físico, pero lo mismo ocurre en el área emocional, por ejemplo. Te desgastas en esa área y ocupas energía. ¿Y qué de tu espíritu? Pues tu espíritu también ocupa energía. Tanta energía que Dios decidió instalar en cada uno de nosotros una fuente inagotable de energía que se llama el Espíritu Santo. y en este día vamos a hablar un poquito de provisión. Pero me fue dada esa manera de introducirnos al concepto de energía es un consumible en todo mi ser espiritual, mi cuerpo, y resulta que ese consumible está provisto de manera eterna e inagotable y sin restricción, porque hay una escritura que dice que Dios no da el Espíritu Santo con medida. En otras palabras, Él no te va a dar a ti menos que a alguien más, sino que cuando Él da su Espíritu, lo da completo. Entonces, esto nos trae a todos a un asunto demasiado importante como varones, y es el asunto de conocernos provistos. Las últimas semanas hemos sido guiados a hablar de amor, amar, y cómo el vivir amor impacta nuestra existencia personal, conyugal, familiar y general. Y han sido introducciones nada más a lo que Dios quiere que vivamos, porque todo lo que Él nos dice es para que lo vivamos, que lo comprobemos en los hechos. Y ahí está nuestro gran reto, aprender a vivir lo que Él dice, no tratando de cumplirlo al estilo del antiguo pacto, sino permitiéndole a Él cumplir su palabra en nosotros.
Entonces hoy no estamos cambiando de tema porque Dios es amor y si hablas de Dios estás hablando de amor. Y precisamente en amor, ¿qué ha hecho Él? Pues en amor Él ha provisto tu vida de manera absoluta. Pero quiero invitarte a que consideres este término. Estoy provisto absolutamente. Puedes decir estoy absolutamente provisto, pero eso como que invita a una pregunta, ¿provisto de qué? Pero si decimos estoy provisto absolutamente, en mi manera de expresarlo y de entenderlo, me dice a mí que esto es total. Que todo lo que concierne a mí, a mi existencia y a las personas que dependen de mí está provisto. Este es el compromiso que Dios hace con quien Él adopta. ¿Sí? Y es muy importante que empecemos hablando de provisión, entendiendo que la provisión de Dios es diferente para sus criaturas y que para sus hijos. Vamos a hacer la distinción, ¿de acuerdo? Criaturas son las creaciones de Dios, las creaciones que tienen vida. Entonces, tú puedes ir a Génesis capítulo 1 y ver allí a Abba creando lo que hoy disfrutamos. Obviamente en ese momento, en ese estado, la tierra estaba en una condición que no hemos vuelto a ver. ¿De acuerdo? Porque no había maldad, no había pecado. La tierra no estaba bajo maldición como hoy lo está. Y sin embargo, la creación que tú y yo conocemos es gloriosa en muchas maneras. Pero no nos atoremos ahí. El punto es que hay un patrón que se repite constantemente y que nos lleva a conocer a nuestro Padre en su responsabilidad con sus criaturas. Y entonces, para cuando Él creó los animales, empezando con los peces y las aves, ya había creado las plantas, tanto las acuáticas como las terrestres. ¿Por qué? Porque Él siempre provee antes de la necesidad. Y esto es algo que necesitas permitir al Espíritu Santo revelarte y luego elegir recibirlo para que lo puedas vivir. Pero la realidad divina es que Dios no crea a alguien o algo para lo cual Él no haya ya creado la provisión que ese planeta, que ese ecosistema, que esa criatura va a necesitar para existir. Ese es el orden en que Él hace las cosas. Entonces, y ese orden es eterno y es no negociable y es inquebrantable. ¿Sí? Visto desde el ámbito científico, podríamos decir que la ciencia así lo expone, que la vida se puede dar cuando las condiciones del ambiente le son propicias. Estamos diciendo lo mismo. Si no hay provisión para la existencia, no puede haber existencia. ¿De acuerdo? Ahora, esto nos lleva a entendernos en este esquema
en el que nuestro Padre nos invita a conocerle en las palabras habladas por Jesús en Mateo capítulo 6. ¿Sí? Mateo capítulo 6 dice, Jesús nos dice, no seas como los gentiles. En otras palabras, las personas que no tienen un pacto con Dios, Dios no se ha obligado con ellos, que no tienen manera de verse provistos. Estoy parafraseando, estoy ayudándonos a entender lo que Él está diciendo aquí. Y no tienen manera de verse provistos porque ellos están viviendo bajo la maldición que fue establecida sobre toda la humanidad por el Padre de la humanidad. ¿Quién es el Padre de la humanidad? Adán. Sí, Adán tomó las decisiones necesarias para garantizar que su descendencia viviera bajo estas palabras. Te tienes que ganar el pan con el sudor de tu frente. Vas a trabajar la tierra y sus recursos y la creación va a pelear en tu contra, o sea, no va a ser fácil. Y cuando te comas ese pan que te ganaste con el sudor de tu frente, no lo vas a hacer con mucho gozo, sino con afán, con estrés, con dolor, sin paz. Ahora, Dios no creó al hombre así. Para cuando Dios creó al hombre, había ya provisto todo lo necesario para la existencia del hombre en la tierra. Y la Escritura dice, Jehová Dios plantó un huerto y puso allí al hombre que había creado. Entonces, la existencia primaria del hombre, yo hago una distinción en las dos etapas de la existencia de Adán. Y le llamo al primer Adán el hombre terrenal y al segundo Adán el humano. ¿Sí? Porque el Adán humano es el Adán bajo maldición y el primer Adán es el Adán en bendición. El primer Adán trabajaba, pero no por necesidad, sino trabajaba para hacer crecer y prosperar lo que se le había confiado. Pero sus necesidades estaban provistas. El segundo Adán tiene miedo de morirse de hambre, tiene miedo de quedarse pobre, ¿te das cuenta? Ese es el Adán humano y esa es la raza humana el día de hoy. Entonces, cuando venimos a la adopción, nuestro estado de ser cambia. Y esto es importantísimo y por eso cada vez que el Espíritu Santo me pone esto en el corazón, yo voy a invitarte a que te inviertas en conocer la adopción, en permitir que el fundamento de verdad sea establecido en tu vida para que puedas ser transformado y hecho hijo de Dios. Estamos enfocándonos en algo que es exclusivo para los hijos. ¿Sí? Dios provee para todas sus criaturas, pero cuando se trata de sus hijos, en este caso, por ejemplo, ¿qué provee Dios para los seres humanos? Pues los seres humanos están bajo este legado adámico. Pero eso no quiere decir que Dios se ha desconectado totalmente de ellos. Él hace salir su sol sobre buenos y malos.
Él hace llover sobre justos e impíos. ¿Sí? Él sigue alimentando todo el reino animal y vegetal. Y a la raza humana le toca vivir su parte dentro del esquema que le legó su papá, Adán. Pero Dios provee los medios para que ese esquema funcione. Porque Él ama a todos. Él es amor. Sin embargo, Él ve el sufrimiento, Él ve la condición humana y no se quedó, bueno, pues su papá los amoló y ya qué le vamos a hacer. Él intervino, enviando a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que dejemos de vivir bajo maldición y vengamos y tengamos vida eterna. Bueno, ¿cómo es la vida eterna en el ámbito de provisión? Lo primero es entender que cuando recibes a Jesús para ser hecho hijo de Dios, no para ser hecho siervo de Dios. Y yo sé que esto pega duro a veces a personas que no han entendido la adopción, pero son sinceras en su fe en Jesús. Queremos decirles, tenemos absoluto respeto por esa fe sincera. Dios la tiene. Yo de ahí vengo, de no saberme invitado a ser hijo de Dios, a ser hecho hijo de Dios, y de querer ser un buen siervo de Dios. Pero el caso es que Jesús nunca vino a hacernos siervos. Él vino a invitarnos a ser hechos hijos, porque eso lo cambia todo. ¿Sí? Y en Juan 1, 12 y 13 dice que si le recibes a Jesús, Él te da el derecho de ser hecho hijo de Dios. Hecho hijo, quiere decir transformado en hijo de Dios. Y el versículo 13 dice, estos que le han recibido y que han recibido el derecho a ser hechos hijos de Dios, ya no son engendrados ni de sangre, ni de linaje de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de un varón. Y en resumen, ¿sabes qué está diciendo allí? Ya no son hijos de Adán. Dejan de ser hijos de Adán. Y por lo tanto quedan libres de la maldición de Adán. Y termina el verso 13 diciendo, son engendrados de Dios. Dios los ha engendrado. Pero fíjate, ¿qué quiere decir ser engendrado de Dios? Si Dios te engendra, ¿qué clase de responsabilidad tiene contigo? Bueno, esta es una reunión de varones. Y uno de los privilegios que los varones tenemos es el engendrar hijos. Y muchos de nosotros aquí somos papás. Y otros en potencia, ¿no? Para allá van. Pero cuando tú engendras las leyes de un país correcto, de un país con una ética moral por lo menos un poquito equilibrada, pues dictaminan que si tú engendras, tú eres responsable de esa criatura, de su sustentamiento, de su educación. Obviamente hay muchos seres humanos que engendran y no se responsabilizan de esa criatura que engendraron. Pero todos sabemos, todos los varones y toda la raza humana entienda que si engendras, eres responsable. Ahora estamos hablando de Dios.
engendrándote a ti. El peso de eso es enorme, ¿sí? Y de eso está hablando Jesús en Mateo capítulo 6, verso 30 y tantos en adelante, cuando Él dice, no seas como los seres humanos, pues que tienen el legado de su padre Adán y están bajo la maldición de ganarse el pan con el sudor de su frente. Tú necesitas conocer a tu Padre, porque Él te ha engendrado y Él se ha hecho responsable de ti. Y para que entiendas cómo Él es responsable, ¿por qué no miras a las aves del cielo? Aquí en la casa de ustedes, en el patio de atrás, cada año, sin falta, una especie de pajaritos hacen un nido de lodo encima de un candil o de un foco que tenemos ahí. Y entonces allí ponen sus huevecillos y allí nacen las crías. Este año pusieron 5 huevecillos, los 5 se dieron y ya en el proceso de crecer murió uno y quedaron 4 pajaritos que ya ahorita andan volando por todos lados. ¿Tú sabes qué? Esos pajaritos están aquí y alrededor de aquí hay comida suficiente para ellos, pero los primos de esos pajaritos están rodeados en los árboles, por todos lados. O sea, aquí hay como, quién sabe cuántas docenas de esas mismas aves, que cada año se multiplican más y más y más y más. Ahí atrás pasa un río, hay árboles de fruta, hay árboles de todo tipo, hay flores, hay gusanos, hay hormigas, hay de todo. Provisión. Ahora los papás tienen que trabajar para ir a recoger esa provisión, a recibir esa provisión, pero no se tienen que preocupar de si hay provisión o no. Eso es lo que Jesús dijo. Mira a las aves, que no siembran, que no barbechan, pero todas comen. Y por el vestido, ¿por qué te afanas? Mira las flores del campo, cómo las viste tu Padre. Y aún de los más ricos del mundo, no han podido igualar esa belleza. ¿Y no vales tú más? ¿Y no vales tú más para tu Padre que las aves o las flores? Entonces fíjense, mis amados hermanos, estamos hablando de cosas muy importantes, porque el que recibe esto y aprende a vivirlo, entra a la realidad divina y empieza a disfrutar la provisión que ya está preparada y dada para ti. Y el que no, continúa por una de dos: ignorancia, no sabe que ya está provisto, o necedad, ¿sí? Fuera de la provisión divina. Entonces, este es nuestro reto. Aprender a recibir la provisión que nuestro Padre ha preparado de antemano para cada día de nuestra existencia aquí. Porque esas son las palabras de Jesús también. El pan nuestro. Sí, Jesús no enseñó un rezo, enseñó una realidad. El pan nuestro de cada cuándo, de cada día. Entonces, el asunto es de primerísima importancia.
porque no se limita a la cuestión financiera, que es donde el ser humano tiene ahora su enfoque. Dinero para estar bien. No. La provisión de Abba abarca todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, y está provista no por un sexenio, no por una quincena y no por un día, sino el compromiso es eterno, pero se vive cada día. Cada día. Entonces, Jesús nos dice la fórmula, que es lo que nos interesa a los varones, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes están, bueno, sí, pero ¿cómo? Ya dinos cómo. Pues Jesús ya lo dijo. Dijo, aquí está el cómo. Busca, primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Bueno, esta porción, estas palabras de Jesús se han interpretado de incontables maneras, pero realmente su palabra es sencilla, ¿sí? No complicada. Porque tenemos que hablar un poquito de a qué se refería con cada una de esas palabras. No son muchas. Busca es una. Primeramente habla de prioridades. Buscar es una acción que tú tienes que hacer, ¿verdad? Es como las aves buscando la provisión. ¿Dónde está? ¿De acuerdo? Pues Jesús no nos mandó a buscar la provisión de esa manera, sino nos mandó a buscar algo diferente. Y ahí está la clave, ¿sí? Porque Él no dijo, no busques la provisión física, material, financiera. No, no dijo eso. Dijo, busca primeramente, antes que busques algo más, busca el reino de Dios. Entonces habla de buscar una acción que tú y yo tenemos que hacer, darle prioridad, y eso es otra acción que tenemos que hacer, y luego especificó dos cosas que hay que buscar prioritariamente: el reino de Dios y su justicia. Quiero asegurarme que todos estamos teniendo un enfoque igual. Estamos hablando de provisión, conocernos provistos. Estamos hablando del carácter y la naturaleza de Abba, de nuestro Padre. Estamos hablando de que esta provisión de la que Jesús habló es exclusiva para los hijos. Entonces, ser hijo es indispensable si quieres participar de esta provisión. De otra forma, te toca vivir la maldición de Adán, y sí, ahí está la misericordia de Dios, pero tienes que ganarte tu pan con el sudor de tu frente. Y ahorita vamos a llegar a explicar, entonces que ya no trabajo, no se preocupen, ahorita llegamos allí. Pero primero vamos a lo primero. Jesús dice, si quieres participar de la provisión que como a hijo te corresponde, entonces tienes que aprender a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, nos faltan dos términos que aclarar para efectos de lo que estamos hablando. ¿Y qué es el reino de Dios? En lugar de hablar de todo lo que no es, vamos a hablar de lo que es. ¿De acuerdo? El reino de Dios es el gobierno que opera en ti. ¿Sí? Porque déjame explicarte lo externo. No hay nada que exista que no sea propiedad de Dios.
y que no sea creación de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque Él lo dice y le damos crédito a su palabra que dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces es un absoluto. ¿Qué del diablo? Pues también Dios lo creó. No lo creó diablo, pero sí lo creó. Así que el diablo también es propiedad de Dios. No es su némesis, como algunos piensan, o su enemigo. Igual, ¿no? Porque muchos ponen a Dios y al diablo como seres iguales que están en contra uno del otro. Eso no es cierto. No me quiero desviar del tema, ni quiero que te desvíes del tema. Entonces, el reino de Dios, en la manera en que Jesús nos lo presenta, es que te gobierna. Busca que tu ser esté siendo gobernado por la naturaleza divina. ¿Sí? Eso es prioritario. Porque si eso no está sucediendo, todo está negado. Entonces, este es el primer aprendizaje. ¿Cómo sé que el reino de Dios está gobernando mi ser? Pues la Escritura también me lo dice. El Espíritu Santo dice, la paz de Dios gobierne tu corazón, a la cual has sido llamado. ¿Hay paz divina? No tranquilidad, ¿sí? Paz. Paz divina. En ti, el gobierno de Dios está activo. Se quita la paz, cuidado. Ahí es donde debemos aprender a detenernos y escuchar a nuestro Padre, escuchar al Espíritu Santo, escuchar a Jesús. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se quitó la paz de mi corazón? Ahora mira, tú puedes ser guiado a ir a las puertas del infierno. Pero si estás siendo guiado por Dios a las puertas del infierno, vas a ir en paz. ¿Me explico? O sea, lo externo no gobierna al Hijo de Dios. Es el reino de Dios. Jesús dijo, el reino de Dios en ustedes está. Es lo primero que tenemos que buscar. Así que no está difícil, ¿sí? Porque hemos hablado de lo que Abba hace. Cuando tú le recibes, Él viene a vivir en ti. Entonces, todo lo que Él es ya está en ti. Pero no te subyuga y obliga a que vivas su vida. Te invita. Pero ya la vida está en ti. ¿Te das cuenta? Necesitas aprender a recibirla. Y por eso Él dice, busca primeramente el reino de Dios. Bueno, a ver. Tú ves tu situación y en tu corazón todos hemos conocido lo que es que se te apriete el corazón porque la ves dura. ¿Sí o no has conocido esa situación? Ok, vamos a analizar eso, ¿sí? Porque ahí está el aprendizaje. Si primero veo la situación, fíjate, prioridades. Si primero veo la situación, se me estruja todo y entonces voy a orar, ¿estoy siguiendo el método que Jesús me indica? No. Vengo ya todo estresado, afanado, preocupado.
a hablar con Dios. Ay, ahora sí estoy en aprietos, Diosito lindo. A ver si me echas la mano, porque si tú no me ayudas, no. Paz, fe, no hay nada. Está roto el gobierno de Dios en mi corazón. Entonces, no voy a ver la provisión. ¿Ves dónde está el aprendizaje? Se le dice, busca primeramente que el gobierno de Dios esté operando en ti. Y el indicador de ese gobierno es paz. El aprendizaje entonces está en, viene la situación, no le respondo, busco primeramente el reino de Dios. Padre, primero contigo, háblame tú, me das su paz, y en esa paz ahora, Padre, gracias porque estás conmigo, porque eres mi papá, porque te has hecho responsable de mí. ¿Te das cuenta? Este lenguaje es un lenguaje de fe. Es un lenguaje que declara que le creo a Dios. Y entonces le escucho. Esta situación que ha venido a mí, ¿para qué la has permitido, Padre? ¿Qué me vas a enseñar en ella? ¿Qué tienes preparado para mí? Cambia totalmente el sentido de todo. Porque ya no estoy viviendo de necesidad en necesidad. Estoy viviendo de la abundancia de la provisión de mi Padre. Y se trata de que su propósito en cada cosa se cumpla. Y ya. Y si un día te toca ayunar, fíjate que no te va a hacer daño. Pero en lo que Él está interesado es en que cada uno de sus hijos de veras aprendamos esto. No vamos a entrar profundamente a hablar de la justicia del reino de Dios. Solamente introducirlo porque este es un tema muy profundo. Pero la justicia del reino de Dios es que tú vivas perdonado, que no haya en ti rencores, amargura, culpabilidad, para que libre de esas cosas puedas ver a los demás en la misma misericordia, con el mismo amor con que tú has sido tratado. Este significado quizá nunca lo has oído, pero la justicia de Dios a ti es haberte sacado de la esclavitud al legado de Adán, porque tú no tienes la culpa de haber nacido su hijo. Tú no elegiste ser hijo de Adán. Y hubiera sido una injusticia dejarte atorado bajo ese legado y pues ni modo, así nos tocó, que es el concepto humano, ni modo. ¿Yo qué le voy a hacer? Pues tú y yo quizás no podemos hacerle, pero Dios ya le hizo. ¿Y qué hizo? Te ha hecho justicia. Pero Él quiere que tú te conviertas en la justicia suya. Y conforme el Espíritu Santo guíe vamos a hablar más de esto, pero no quiero dejar volando ese término, porque se trata de tu interior también. ¿Sí? Muchos traemos este sentido, este sentimiento de que Dios, decimos, la vida ha sido injusta conmigo. Pero ¿sabes quién está detrás de todo eso? En realidad, le estamos culpando a Dios de ser injusto. Entonces, tenemos que ser sanados de todo eso. Y por eso Jesús dice, primero, si quieres participar de la provisión divina, que te corresponde como hijo,
aprende estas dos cosas. Busca primero el reino de Dios que esté operando en ti y su justicia, que ya no haya en ti cosas que te están atorando. ¿Sí? Y rápidamente, ¿cómo se arregla el problema de culpa y amargura y todo eso? Recibiendo el sacrificio de Jesús. Porque hay un solo pago por todas esas cosas: la sangre de Cristo. ¿Le vas a dar crédito a Dios por lo que Él ya pagó? ¿Le vas a dar crédito a Jesús por los pagos el pago que Él ya hizo? ¿O vas a seguir reteniendo tanto tus culpas como las de otros? Entonces hay un proceso que nos indica la Escritura, y es confesar esos pecados, los que tú has hecho, los que otros te han hecho, y recibir el pago. Eso es la justicia del reino de Dios. Solo en esa libertad puede ser empezar a vivir siendo justo. Porque esa es la justificación, es que seas limpiado. Y entonces Jesús termina diciendo, y todas las demás cosas. Eso es una palabra muy grande, ¿no? Todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué quiere decir añadidura? Se van a ir sumando unas a otras, unas a otras, unas a otras, unas a otras. Recuerdo ahorita, Marco, que el Espíritu Santo te dijo hace ya un tiempo, cuando perdones, serás sanado, ¿no? Pues esto es una añadidura, ¿te das cuenta? Y estás siendo sanado. Sanado de tu espíritu, sanado de tu alma y sanado de tu cuerpo. Entonces Dios está cumpliéndote, pero tú estás caminando en conocer esa justicia. Ahora la invitación que Dios nos hace a todos es tus prioridades. ¿Quieres verte en la provisión de tu Padre? Aprende a vivir estas prioridades. Y creo que eso nos contesta muchas cosas a todos, ¿no? Porque al no estar viviendo esas prioridades, ¿qué hacemos? Nos negamos la provisión de nuestro Padre. Detenemos esa provisión, no la aceptamos, no la permitimos. Mis amados hermanos, esto que hoy Dios nos trae no está siendo dicho porque desconozcamos lo que es tener grandes retos de necesidades, circunstancias terribles de toda índole, sino Dios nos lo trae porque Él conoce tu vida, tu situación, dónde estás, qué estás enfrentando. Y Él dice, es que eres mi hijo y yo tengo todo esto preparado para ti, para que tú lo disfrutes, pero nunca, algo que puede estar seguro es que nuestro Padre nunca va a hacer trampa, nunca va a decir, ay, bueno, pues está bien que no aprenda a buscar primeramente el reino de Dios y la justicia del reino. Vamos a darle lo que es suyo de todas maneras. Eso no va a suceder. Sí, Abba es perfecto en sus caminos. Su justicia permanece para siempre. Nunca va a hacer trampa. Y los que elegimos no aprender estas cosas, vivimos como huérfanos. Vivimos como hijos de Adán. ¿Quiere decir que el que entre a esto va a ser enormemente rico financieramente? En etapas quizá. Y otras etapas a lo mejor va a ser que no tiene nada. Pero ¿sabes qué es lo bello? Mira a Jesús. Mucha gente piensa que era un pobretón. En el concepto de Jesús no hay tal cosa. Él no necesitaba andar cargando
con esto y aquello porque todo es suyo. Entonces, creo que esto es suficiente para empezar a conocer, a comprender esta invitación. Eres hijo, si has recibido a Jesús, es para que seas hecho hijo y ahora te corresponde vivir la provisión de tu papá. Su responsabilidad contigo. ¿Qué desean comentar, mis hermanos? ¿Quién empieza? Bueno, para mí ha sido muy hermosa la manera como Abba me ha estado enseñando esto que estás platicando. Yo, después de vivir en la maldición de Adán, de buscar ganarme el pan con el sudor de mi frente y pues prosperé. Y cuando vine a Jesús, cuando Él vino a mi vida, empecé a tener problemas económicos, pero ha sido maravilloso lo que Abba estaba haciendo, porque Él me estaba mostrando que esos afanes no tenían por qué estar en mi corazón. O sea, Él ha estado en cada ocasión, en cada evento, igual que lo hizo con Abraham, ha estado llevándome cada vez a más paz al vivir esas etapas, ¿no? O sea, y bueno, pues he vivido, no sé, 10, 12 ocasiones donde me he quedado sin trabajo, sin clientes, pero en todas ellas he podido apreciar la provisión de Abba, ¿no? Y aunque pues sí hemos pasado estrecheces, siempre Abba nos ha provisto para todo lo que necesitamos, ¿no? Y como tú mencionabas hace rato, en el campo de la salud está pasando lo mismo. Abba va adelante proveyéndome de las cosas necesarias, y yo me doy cuenta de cómo en su bendición permite que cada cosa que yo viva bendiga a otras personas, ¿sí? Me lleva a conocer gentes que yo no hubiera conocido de otras maneras, me empieza a abrir los ojos a las necesidades que existen, me empieza a abrir los ojos a injusticias que se dan también. Ahora que he andado buscando escuelas de ciegos, he podido darme cuenta de cosas pues tremendas, ¿no? Como hay gente que lucra con ese dolor de estas personas, ¿no? Pero también en su maravilloso plan me ha llevado a una escuela para ciegos que es un amor de escuela, ¿no? O sea, y Dios me ha hecho entender que Él tiene en su corazón a todas y cada una de las personas que ahí están, y cómo Él anda buscando a todos, y bueno, pues está abriendo caminos. Hay pues mucha resistencia a los cristianos. Hay mucha resistencia a los cristianos. Están totalmente quemados en el corazón y en las vidas de la gente, esta manera de querer imponer a Cristo a todos los demás. Ha generado mucho rechazo entre la gente, ¿no? Pero Dios está dando gracia, y
Y bueno, pues estoy viendo lo que él quiere hacer. Eh, a pesar de que pues yo no tengo dinero, eh, eh, nada de dinero, él está haciéndome ver las necesidades económicas de esta institución y me ha pedido que me involucre, ¿no? Y no sé cómo lo va a hacer él, porque yo no tengo idea de cómo me va a llevar a ese involucramiento, pero pues estoy confiando en su provisión y en su plan, y lo que tiene para que yo lo viva, ¿no? Cada vez me doy más cuenta de que el plan de Dios es perfecto y todo lo que estoy viviendo tiene sentido y tiene y es maravilloso y en todo esto Dios tiene bendiciones para mí y los que me rodean. Gracias. Gracias, Marco. En lo que nos está compartiendo Marco, podemos observar esta escuela, ¿no? De Dios en su vida, de traerlo primero a paz, a fe, a verse provisto y ahora aprender a priorizar. Yo creo que una de las cosas más fundamentales para todos nosotros es aprender a considerar con muchísima atención y cuidado lo que Dios nos dice, porque Él habla de una manera perfecta. Entonces, si Él te dice, busca primeramente, y nosotros nos queremos brincar eso y nada más decir, no, pues sí, ya, yo el domingo oré, o en la mañana oré, o te dicen, no, pues eso no llena mi instrucción. Y los hijos tenemos que aprender a escuchar, porque en el escuchar está la fe, está la provisión, que te lleva a la próxima provisión y a la próxima provisión, y así paso a paso. Entonces, estamos en pañales en esta área, ¿verdad? Pero nos corresponde ingresar a la vida de hijos. ¿Quién más quiere comentar? Tomás, por favor. Buenas noches. Hola, Tomás. Pues argumentos de hombre sobran para justificar nuestra ignorancia de la fortaleza que tenemos a nuestro lado. Y considero que definitivamente no hay justificación para no permanecer día a día en esa comunión con papá. Sus promesas son fieles y verdaderas, pero como que lo vemos, decimos que lo vemos día a día y que lo vemos todos los días porque tenemos vida. Y es una vida abundante en vida, pero también es abundante en carencias y en necesidades. Y es obvio, ¿no? Tenemos que confiar en esa promesa, pero vivir la promesa, poner en práctica la promesa. La pongo hoy y en el transcurso del día probablemente se me olvida. Y mañana, con citas previas, con compromisos establecidos, pues me levanté corriendo porque se me hacía tarde
Y en lugar de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, busqué mis chanclas, mis calzones, mi rastrillo, busqué todo, menos esa comunión con papá, menos ese reino, menos esa promesa. Me involucré en lo material, me involucré en los tiempos y en los afanes, no en el reino de Dios y su justicia. Y hablando de mí, hablando por mí, definitivamente considero que es la práctica diaria. Y obviamente un pequeño tropiezo día a día nos va a hacer acordar de que debemos de practicarlo cada vez más. Esta puerta con nombre y apellido, afanes, sociedad que nos rodea, sociedad en la que estamos involucrados, a la que tenemos que atender, a la que tenemos que dar prioridad, ¿sí? Pero la prioridad no es ese materialismo. La prioridad está muy claro y bien establecida y dicho por quien tiene autoridad y que además es nuestro papá. ¿Sí? O sea, no es un mentiroso. Yo soy el que graciosamente emprendo la huida y no me doy cuenta de en qué estoy cayendo. Entonces, en lo personal, mi propósito es definitivamente un vivir cada día definitivamente en y con Cristo, involucrándolo a Él antes de ver el reloj, antes de correr a la regadera y antes de correr para todos lados. Gracias, papá, por este nuevo amanecer y gracias porque estoy echando mano ya de las promesas. A ti te toca lo que sigue, ¿sí? Y resulta que hay veces que yo le quiero ayudar, ¿sí? Porque él está ocupado con mis hermanos que tienen necesidades mayores que las mías y le doy chance también a mis hermanos, ¿no? O sea, no son nada más mis necesidades las que él está para suplir. Hay necesidades de mis hermanos también y parece ser que dentro de lo que es nuestras acciones nos olvidamos que él tiene, número uno, abundante provisión, abundante tiempo, abundante presencia en todos lados y abundante amor para todos y cada uno de los que somos sus hijos. Promesa, mi primer afán, buscar el reino de Dios y su justicia. Gracias, Tomás. Efectivamente, nuestro aprendizaje, nuestro reto está allí en entender que esa búsqueda no compite. Y yo creo que vamos a estar hablando de esto en sesiones posteriores, pero cabe mencionar aquí, esta búsqueda prioritaria no compite con las ocupaciones externas, ¿sí? No se trata de, porque esa es una comprensión que nos causa mucho conflicto. Si yo entiendo y quiero practicar esto, por ejemplo, ok, entonces quiere decir que antes que yo haga nada tengo que orar, y antes de que yo hable tengo que orar, y antes de que te das cuenta, entonces se vuelve difícil. Pero a lo que Jesús está yendo es que aprendamos a vivir en el Espíritu. Si entonces tú puedes estar en tu espíritu en esta búsqueda y físicamente haciendo las actividades que corresponden, incluyendo platicar con alguien más. Estás platicando con alguien y en tu corazón estás buscando que Abba sea el que gobierne tu corazón para que de ese corazón gobernado por Él en la naturaleza divina, de allí salgan las palabras de esta conversación.
¿Te das cuenta? Entonces es una constante, es algo que no se detiene y que no compite, no está en... No, pero de lo que Jesús está hablando es asegúrate que la fuente de la cual tú estás viviendo es divina. Eso es lo primero. ¿Sí? Entonces es muy bonito y el Espíritu Santo es el responsable de enseñarnos a cada uno. Entonces, Él es un maestro excelente que está presente, que es paciente y que anhela que aprendas a vivir la vida de hijo. Y nunca fracasa, pero requiere de nuestra disposición para ser enseñados, ¿no? Así que gracias, Tomás, por este comentario. Bueno, vamos a dar gracias esta tarde. Cada uno entendemos que nos corresponde comprobar vivencialmente la verdad que nuestro Padre nos habla. Y eso quiere decir que muchas veces estamos ya nosotros tan metidos, tan invertidos en el rumbo que llevamos, que no sabemos cómo le vamos a hacer para dar la vuelta al tren, ¿no? Pero no es nuestro problema eso. Si Jesús no dijo, bueno, primero tienes que ir a arreglar tus asuntos, asegurar que ya hiciste esto, aquello. No, Él incluyó eso en la tercera declaración. Busca primeramente el reino de Dios, primero, su justicia, segundo, y todo lo demás, incluyendo que el tren de la vuelta, o sea, si estás hasta acá de problemas financieros y de necesidades de toda índole, todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿qué se necesita? Recibir esta palabra suya, palabra de vida eterna, para que en esa palabra la fe empiece a operar en tu corazón y empieces a tener la capacidad divina provista por Dios para vivir esto. Porque si lo haces en tu esfuerzo, pues vas a estar fracase y fracase y fracase y fracase y fracase. Y eso no se vale. Sí, porque te desanimas, te desgastas, te convences de que esto no es para ti, es que no es por allí. El camino es, Padre, yo recibo esta palabra. No me toca a mí lograr vivir esto. Me toca a mí permitirte que la hagas realidad en mí. Entonces la recibo para que la hagas realidad en mí. Ahora tú, ven, hazle el trabajo que tienes que hacer para recordarme, para enseñarme, para capacitarme, para limpiarme de todas las demás cosas que compiten con esto en mi corazón, porque ahí está el problema, y ahí es donde tiene que ocurrir esto, en mi corazón. Gracias porque tú eres poderoso y fiel para cumplirlas. Y si tienes que orar esto 1,000,000 de veces, hazlo. Estás echando tu carga sobre Él, estás haciéndole responsable de su promesa en tu vida, estás hablando en fe. Y como daba gracias a Edgar al inicio y pedía que en verdad vengamos a ser hechura suya, hechos por Dios, ¿sí? Personas íntegras, personas como Jesús. Creo que hemos entrado a algo muy bonito que Abba nos va a estar enseñando a vivir día con día conforme lo disponemos así en nuestro corazón y en las sesiones que seguirán a esta. Padre, nos has hablado
a cada uno, porque tu provisión es para cada uno de tus hijos. Y nos estás invitando a aprender a vivir en esta provisión, instruidos por Jesús, en lo que nos corresponde hacer para que tú puedas añadir a nuestra vida todo lo que ya has preparado para nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos presentes, por los que oirán esto por los medios del video. Que corra tu palabra, Padre, a todos, pero que llegue, impacte, nos provoque a fe y empecemos a permitirte realizar esta palabra en nuestras vidas, de manera que cada uno de nosotros podamos ser la evidencia de que eres un Padre fiel, responsable, asombrosamente abundante en todas las maneras en que tu provisión nos es dada. Gracias, Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis hermanos, aprendamos esto para vivir la provisión de Abba cada día. Bendiciones a todos.